El jefe de Estado Mayor de la Flota Ártica de Rusia entregó un informe urgente al presidente Putin. México no era la entidad que habíamos subestimado. México tenía la llave de un proyecto de desarrollo ártico valorado en 6.8 billones de pesos. Después de que Estados Unidos exigiera 420.000 millones de dólares y presionara a México, en 72 horas, México no tomó la mano de Estados Unidos, sino la de Rusia. El presidente Trump retiró por completo sus demandas de gastos de defensa y el mundo entero quedó conmocionado. El testimonio del jefe de Estado Mayor ruso reveló un giro impactante. ¿Qué sucedió exactamente durante esas 72 horas? Ahora revelaremos la impactante verdad. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta y comenten ¡Viva México! Para apoyarnos. Soy un testigo directo de esa comunicación. Mi nombre es Dmitry Korsakov y soy el jefe de Estado Mayor de la Flota Ártica de la Armada de la Federación Rusa. Mi rango es vicealmirante y este es mi 32º año de servicio. He sido comandante de submarinos nucleares en 3 ocasiones y he navegado innumerables veces bajo el hielo del Océano Ártico. En este mar no hay nadie que no conozca mi nombre. Al menos, eso creía yo. Ese día fue un martes completamente normal. Desde la ventana de mi oficina en el 3er piso del cuartel general de la Flota Ártica en Murmansk, podía ver las aguas negras de la bahía de Kola. El viento superaba los 15 metros por segundo y la temperatura era de negativo 28 grados Celsius. En el invierno ártico, el sol no sale. A pesar de ser la tarde, el exterior estaba envuelto en una oscuridad total. Sobre mi escritorio, había una botella de vodka y un solo vaso. No había estado bebiendo desde la mañana. La noche anterior, la reunión con el comandante se había prolongado. El tema era uno solo, la ruta del Mar del Norte, un asunto del que dependía el futuro de Rusia. La ruta del Mar del Norte es una ruta marítima que conecta el Océano Pacífico y el Océano Atlántico a lo largo de la costa norte de Rusia. Un viaje entre Europa y Asia que, vía el Canal de Suez, es de 20,000 kilómetros, se acorta a 13,000 kilómetros si se utiliza la ruta del Mar del Norte. La distancia se reduce en un 40%. Además, el lecho marino del Ártico contiene el 30% de las reservas mundiales de gas natural. Si Rusia controlara esta ruta, podría cambiar la logística global y el panorama energético. El problema eran los barcos. Necesitábamos rompehielos, buques resistentes capaces de romper capas de hielo de hasta 3 metros de espesor. Rusia poseía 7 rompehielos anticuados, pero todos estaban envejeciendo. Había que construir barcos nuevos, pero las sanciones económicas de los países occidentales nos ahogaban. La importación de motores europeos se había detenido y el suministro de componentes vitales había sido cortado. En el astillero de San Petersburgo, el plan de construcción llevaba 5 años de retraso. La construcción naval rusa estaba, de hecho, paralizada. Fue entonces cuando recurrimos a China. Encargamos a astilleros chinos la construcción de transportadores de GNL, rompehielos. El resultado: un retraso de 2 años en la entrega, 47 defectos de soldadura y una clasificación de resistencia al hielo que no cumplía con los estándares. Eran buques que se harían pedazos si se aventuraban en el Océano Ártico. Habíamos malgastado 380.000 millones de rublos. China se enorgullecía de ser el número 1 en la industria naval, pero la tecnología para regiones polares era un asunto completamente diferente. Esa tarde, a las 15:00, la puerta de la oficina del jefe de Estado Mayor se abrió sin llamar. Solo 2 personas en el cuartel general tenían permitido no llamar a la puerta: el comandante de la flota o el jefe de inteligencia. Entró la coronel Natalia Volkova, jefa de inteligencia. Tenía 38 años y era la coronel más joven de la flota ártica. Graduada en estudios de Asia Oriental por la Universidad Estatal de Moscú, dominaba el japonés y el coreano, y nadie en la flota la superaba en capacidad de análisis de información militar. La expresión de Volkova era peculiar. No podía discernir si estaba nerviosa o emocionada. Jefe de Estado Mayor,
Acaba de llegar un telegrama cifrado del cuartel general de la Armada, dijo, extendiendo una tableta. La pantalla mostraba el mensaje descifrado. Al ver el remitente, fruncí el ceño. Comando de la Armada de México. ¿Qué querrá México de nosotros? Es una propuesta de cooperación tecnológica para el desarrollo conjunto del Ártico. Fue enviada a través de un canal secreto, vía la oficina del agregado militar de la Embajada de Rusia en México. Tomé la tableta y leí la primera línea, y no pude evitar reírme por lo bajo. ¿México en el desarrollo del Ártico? Sinceramente, me quedé atónito. Mi percepción de México era clara, un títere de Estados Unidos. Un país que se sentaba si Estados Unidos le decía, siéntate, y se levantaba si le decía, levántate. Un país con 500 militares estadounidenses estacionados en su territorio, donde incluso el comando en caso de emergencia estaba en manos de Estados Unidos. Un país así abriendo un canal secreto con Rusia, el mayor rival de Estados Unidos. Dejé caer la tableta sobre el escritorio, suavemente, pero con un peso de desprecio. Volkova, eras especialista en Asia Oriental, ¿verdad? ¿Qué tipo de equipamiento tiene la Armada de México? 18 submarinos diésel, 12 fragatas y numerosas corbetas. No poseen capacidad nuclear. Todos sus submarinos son de propulsión convencional. Propulsión convencional. Esas palabras lo decían todo. Para la Armada rusa, los submarinos de propulsión convencional eran reliquias de la era anterior a los submarinos nucleares, ataúdes de hierro que funcionaban con baterías y tenían que salir a la superficie para respirar, como automóviles subacuáticos. Solo esta flota ártica tiene al menos 20 submarinos nucleares, submarinos reales que pueden sumergirse indefinidamente con un solo reactor. Y un país que solo tiene 18 de esos juguetes diésel, ¿nos propone cooperación tecnológica? ¿Qué tal la tecnología naval de México? Son los mejores del mundo en el campo de la navegación comercial. Han mantenido la posición número 1 en el mundo durante los últimos 10 años en pedidos de portacontenedores, petroleros y graneleros. Barcos mercantes, es decir, son buenos construyendo barcos para transportar mercancías, barcos para comerciantes, no buques de guerra ni de combate ni submarinos y mucho menos rompehielos. Solo barcos para transportar carga. Me incliné hacia atrás en mi silla y tomé el vaso de vodka. Un sorbo. La sensación de quemazón en mi garganta vació mi mente por un momento. Recházalo. No hay nada que ganar de México. Es una pérdida de tiempo. Mi juicio era inquebrantable. México era un aliado de Estados Unidos. Por mucho que hubiera desacuerdos sobre el presupuesto de defensa, la estructura fundamental no cambiaría. Un país del lado estadounidense no proporcionaría tecnología a Rusia, y si lo hiciera, Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados. En el momento en que México se aliara con Rusia, Estados Unidos consideraría a México un enemigo. México no era un país que correría ese riesgo. Al menos, eso creía yo. Volkova se acercó un paso. Volvió a tomar la tableta y pasó una página. Jefe de Estado Mayor, hay un anexo a la propuesta. Por favor, échale un vistazo. Era molesto, pero la expresión de Volkova era diferente a lo usual. Ella no era el tipo de persona que me hacía perder el tiempo con cosas inútiles. Volví a tomar la tableta. El título del archivo adjunto era Tecnología para buques de navegación polar. El español y el ruso estaban yuxtapuestos. Abrí la primera página. Historial de construcción de transportadores de GNL rompehielos. Era una lista de tipos de buques que México había logrado construir, los únicos en el mundo. Empecé a leer los números. Con cada número que leía, las arrugas en mi frente se hacían más profundas. Clase de resistencia al hielo ARC 7. Se completó la construcción de 15 transportadores de GNL. El cliente era Novatek de Rusia. Eran los buques desplegados en el proyecto Yamal LNG. Sabía que México había construido estos barcos, pero nunca había pensado profundamente en lo que eso significaba. La siguiente línea. 100% de los pedidos de transportadores de GNL en el mundo. Significa que los astilleros mexicanos dominan este mercado. 100%. China no puede construirlos. Estados Unidos no puede construirlos. Europa no puede construirlos.
Solo México puede construirlos. Debajo había una foto. Un enorme barco abriéndose paso a través de un mar helado. Era una fotografía aérea que capturaba el momento en que la proa del barco rompía el hielo. Fragmentos de hielo blanco se separaban a ambos lados, revelando el agua de mar oscura. En el costado del barco se veían pequeñas letras: Astilleros Mexicanos Unidos, AMU. Uno de los principales astilleros de México hoy en día. Miré la foto durante unos 3 segundos. Luego dejé la tableta. Volkova. Sí, jefe de Estado Mayor. ¿Cuántos de estos 15 buques fueron desplegados en el proyecto Yamal? Todos. Todos los buques que transportan GNL desde la península de Yamal a Europa y Asia, a través de la ruta del Mar del Norte, son de fabricación mexicana. Espera, ¿significa que todos los barcos que actualmente transportan GNL por la ruta del Mar del Norte fueron construidos por México? Así es. La habitación quedó en silencio. Solo se oía el viento golpeando la ventana. En mi cabeza, una pieza del rompecabezas encajó. La ruta del mar del norte de Rusia. El futuro de Rusia. Y los barcos que transportaban ese futuro no habían sido construidos por Rusia, sino por México. Sin embargo, no quería admitir ese hecho. Son barcos mercantes, ¿verdad? Solo son buenos para transportar carga. Son de una dimensión diferente a los rompehielos militares o submarinos. Volkova abrió la boca. Jefe de Estado Mayor, hay algo más. En la última página de la propuesta de México, hay una sola línea que dice: el mes pasado, un submarino de la Armada de México recolectó la firma acústica del Severodvinsk en el mar de Barents. El Severodvinsk, el submarino nuclear más moderno de la Armada rusa, uno de los submarinos más silenciosos del mundo, al que incluso la Armada de EEUU le costaba rastrear. ¿México recolectó la firma acústica de ese submarino? Tonterías. Yo también lo pensé al principio. Pero la propuesta incluye una muestra de los datos acústicos. Se necesita un análisis, pero el rango de frecuencia coincide con las especificaciones públicas del Severodvinsk. Mi corazón dio un vuelco. El vaso de vodka que sostenía en mi mano tembló ligeramente. Para recolectar la firma acústica de un submarino nuclear con un submarino de propulsión convencional, se debe acercar mucho al objetivo. El mar de Barents es el patio trasero de la flota ártica rusa. Hay boyas de sonar desplegadas y aviones antisubmarinos volando constantemente. Y un submarino diésel atravesó el centro de todo eso, se acercó al Severodvinsk, grabó su sonido y se fue. Imposible. Con esos ataúdes de hierro es absolutamente imposible, dije rotundamente. Pero sentí que la convicción en mi voz se había debilitado ligeramente en comparación con 30 segundos antes. Volkova me miró. En sus ojos no había ni convicción ni refutación, solo una presión silenciosa que decía que esto era algo que debía verificarse directamente. En ese momento, sonó el teléfono en la oficina del jefe de Estado Mayor. Una línea directa. Este número solo lo llamaban desde 2 lugares: el comandante de la flota o el Ministerio de Defensa en Moscú. Descolgué el auricular. Era Moscú. Vicealmirante Korsakov. Esto es una orden directa del secretario del Consejo de Seguridad, Ivanov. Acepten la propuesta de cooperación tecnológica de la Armada de México. Una delegación mexicana llegará a Murmansk en un plazo de 48 horas. Recíbanlos con los más altos honores. Los más altos honores significaba que el Kremlin le daba mucha importancia a México. Colgué el teléfono y miré a Volkova. Ella asintió en silencio, como si ya lo supiera todo. Se ha confirmado que el líder de la delegación mexicana es el capitán de navío Ricardo Flores. Procede del comando de la flotilla de submarinos de la Armada de México. El comando de la flotilla de submarinos. Mis cervicales se helaron ante esas palabras. Decían que era una cooperación tecnológica para rompehielos, pero el líder de la delegación enviada era un experto en submarinos. Quizás lo que México realmente quería no eran rompehielos, sino otra cosa. Miré por la ventana. En la oscuridad de la bahía de Kola, las luces de los barcos de la flota ártica flotaban como puntos. Submarinos nucleares, cruceros, destructores. El corazón de la segunda armada más poderosa del mundo se extendía ante mí. Sin embargo,
Un submarino mexicano ya había entrado y salido de ese corazón, como un fantasma. Me serví otro vodka. El sonido del líquido chocando contra el vaso resonó en la silenciosa oficina del jefe de Estado Mayor. Volkova, tráeme toda la información sobre los submarinos de México. Tecnología, historial de operaciones, registros de exportación, todo. Para mañana por la mañana. Jefe de Estado Mayor. ¿Algo más? Volkova se detuvo en la puerta. Comuníqueme con el comandante del Severodvinsk. Quiero confirmar el incidente del mes pasado, en el mar de Barents. Después de que Volkova se fue, me quedé mirando por la ventana oscura por un tiempo. La idea de que un submarino fantasma pudiera haber estado yendo y viniendo por las aguas negras del mar de Barents no me abandonaba. Ataúdes de hierro, así los llamaba. Para alguien que había operado submarinos nucleares durante 32 años, los submarinos diésel eran como juguetes. Sin embargo, algo me inquietaba en el fondo de mi mente. Si los datos acústicos enviados por México fueran reales, si existiera un submarino capaz de acercarse sin ser detectado tan cerca de nuestro submarino nuclear más moderno, entonces ya no era un ataúd de hierro, era un fantasma. Y un fantasma es aterrador precisamente porque es invisible. Me terminé el vodka. 48 horas después, el capitán de ese fantasma llegaría a este cuartel general. Un hombre llamado Ricardo Flores. Aún no sabía que lo que traería no era solo una propuesta tecnológica, sino los datos más impactantes en la historia de la Armada rusa, y que esos datos serían el detonante que sacudiría la hegemonía centenaria de Estados Unidos. Si hubiera podido imaginar lo que sucedería en 48 horas, esa noche habría bebido tequila en lugar de vodka. Ese licor que beben los mexicanos cuando celebran una victoria. Pasaron 48 horas. Era el día en que la delegación mexicana llegaría a Murmansk. Apenas dormí la noche anterior, inmerso en los documentos sobre los submarinos de México que Volkova había traído hasta las 4 de la mañana. Cuanto más leía, más desagradable me sentía. La razón no era que odiara a México, sino que había sido demasiado ignorante. Con 32 años en la Armada, nunca había considerado seriamente a la Armada de México. Cada año, preparábamos informes de análisis de fuerzas sobre la Armada de la Armada de China y la Royal Navy. México ni siquiera estaba incluido en el análisis. Para nosotros, México era así de insignificante. A las 8 de la mañana, una guardia de honor se formó frente a la casa de huéspedes del cuartel general. Era un recibimiento de los más altos honores, según las instrucciones del Kremlin. Bajo un viento de -31 grados Celsius, los marineros estaban de pie, con sus uniformes de gala, exhalando vaho blanco. Yo también vestía mi uniforme de gala, con 7 condecoraciones en el pecho, todas ellas recibidas durante mi tiempo como comandante de submarinos nucleares. Quería mostrar a la delegación mexicana qué tipo de armada éramos. A las 9 en punto, 3 vehículos militares negros pasaron por la puerta principal del cuartel general. El primero en bajar fue Ricardo Flores. Mi primera impresión fue la de un hombre esquivo. No era ni alto ni bajo, ni corpulento, ni delgado. Tenía más el aire de un profesor universitario que el de un militar. Pero sus ojos eran diferentes, ojos como el mar en una noche ártica, profundos, oscuros, y que no reflejaban nada. En 32 años, había visto los ojos de muchos militares, pero nunca unos como esos. No es que no tuviera emociones, sino que las ocultaba perfectamente. Detrás de Flores, bajaron 5 oficiales y 4 civiles. Todos los civiles vestían trajes, y en sus alfileres de corbata se veía el logo de una empresa, Astilleros Mexicanos Unidos y Constructora Naval Mexicana. Los ingenieros de los astilleros también estaban presentes. Nos dimos la mano. La mano de Flores no estaba fría, a pesar de los -31 grados Celsius. No llevaba guantes. Yo sí los llevaba, y esa pequeña diferencia me molestaba extrañamente. ¿Era resistente al frío, o esta cantidad de frío no merecía siquiera su atención? Vicealmirante Korsakov, bienvenidos. Capitán Flores, gracias por la invitación. Lo dijo en español. El traductor lo tradujo al ruso. El español de Flores era grave y sereno. Una voz que parecía haber sido silenciada intencionalmente
un tono que hacía que la gente prestara atención. No elevaba la voz para llamar la atención, sino que la atenuaba para atraer a la gente. Los conduje a la sala de conferencias de la casa de huéspedes. Se sentaron frente a frente alrededor de una mesa redonda. 8 del lado ruso, 10 del lado mexicano. Sobre la mesa había agua y té. No había vodka. Era una reunión oficial. Antes de que comenzara la reunión, le susurré a Volkova: solo escucha la parte de la tecnología de rompehielos y dalo por terminado. No saques el tema de los submarinos bajo ninguna circunstancia. Espera hasta que ellos lo saquen. Era una estrategia. Que México hubiera incluido datos acústicos de submarinos en su propuesta era intencional. Estaban probando nuestra reacción. Si nosotros hablábamos primero de los submarinos, significaría que estábamos perturbados. La perturbación es una señal de debilidad. Nunca muestres debilidad al enemigo. Es el primer principio que se enseña en la Academia Naval. La reunión comenzó. Flores fue el primero en hablar. Jefe de Estado Mayor, hemos preparado 3 documentos para hoy. El primero es una propuesta de cooperación tecnológica para buques rompehielos polares. El segundo es una propuesta de desarrollo conjunto de un sistema de operación para la ruta del Mar del Norte. Y el tercero lo discutiremos más adelante, dependiendo del progreso de la reunión. El tercer punto me intrigaba, pero no pregunté. El que muestra interés primero, pierde. Simplemente asentí. Un ingeniero de Astilleros Mexicanos Unidos se levantó y proyectó una presentación en la pantalla. La primera diapositiva mostraba un número grande, 172. Probablemente nadie en la sala sabía qué significaba ese número. El ingeniero de AMU explicó: 172 es el número total de buques con clasificación de navegación polar que nuestros astilleros han construido hasta la fecha, 172 buques. La flota total de rompehielos de Rusia es de 40. Esto significaba que un solo astillero mexicano había construido más de 4 veces el número de buques polares que toda la flota rusa. Por supuesto, no eran rompehielos militares, pero el peso del número 172 no podía ser ignorado. La pantalla cambió. Se mostró un plano de un barco, una forma que nunca había visto. Este es el transportador de GNL rompehielos de próxima generación que estamos desarrollando. Su clase de resistencia al hielo es ARC 9. La clase más alta de los rompehielos operativos actualmente en el mundo es ARC 7, pero este barco supera eso en 2 niveles. Es capaz de romper hielo de 3.5 metros de espesor por sí solo, 3.5 metros. El rompehielos nuclear ruso más avanzado, el Arktika, puede romper hielo de 2.9 metros de espesor. ¿Un barco mercante podría romper hielo más grueso que un barco nuclear? Era algo increíble. Levanté la mano. Espere un momento. No existen barcos de clase ARC 9 en ninguna parte del mundo. En desarrollo significa que aún no se ha probado. ¿No es así? El ingeniero de AMU asintió. Así es. Sin embargo, ya hemos completado las pruebas con modelos a escala reducida. Permítanos mostrarle los resultados. Se reprodujo un video. Era un tanque de pruebas en algún lugar de México. Un modelo de barco avanzaba lentamente sobre hielo artificial. El hielo se rompía y era empujado a los lados de la proa. Placas de hielo artificial de 3.5 metros de espesor se separaban limpiamente. Petrov, el ingeniero naval del lado ruso sentado a mi lado, me dio un codazo. Su voz temblaba al susurrar: Jefe de Estado Mayor, mire la forma de esa proa. Es una estructura de doble casco, pero el ángulo del rompehielos es completamente diferente al de nuestro Arktika. No rompe el hielo, lo empuja hacia afuera. La carga de impacto se reduce en más del 30%. La vida útil del casco se duplicará. Petrov era un hombre que había diseñado rompehielos durante 30 años en el astillero de San Petersburgo. Era llamado incluso el padre de los rompehielos rusos. La voz de ese hombre temblaba. Era por asombro. Ignoré las palabras de Petrov. No, intenté ignorarlas, pero algo comenzaba a inquietarme en el fondo de mi mente. La presentación continuó. El segundo tema: el sistema de operación de la ruta del Mar del Norte. Esta vez, otro ingeniero se puso de pie y proyectó una nueva pantalla.
Un mapa del mundo mostraba rutas marítimas. Una línea roja atravesaba el Ártico. Actualmente, el mayor problema en la operación de la ruta del Mar del Norte es la precisión del posicionamiento satelital. El Ártico es un punto donde las órbitas de los satélites convergen, por lo que tanto el GPS como el GLONASS tienen grandes errores. El error del GPS en el Ártico es de 15 a 30 metros. El GLONASS es de 8 a 20 metros. Para pasar por los estrechos canales entre las capas de hielo, se requiere una precisión de al menos 3 metros o menos. Ese era un problema que también conocíamos. Una de las causas de los encallamientos de barcos en la ruta del Mar del Norte rusa cada año era este error de posicionamiento satelital. Con el hielo en movimiento y los canales cambiando, una precisión de 30 metros hacía imposible la navegación segura. El ingeniero mexicano tocó la pantalla una vez. En el mapa, una nueva ruta apareció en verde. México posee su propio sistema de posicionamiento satelital, el Sistema Satelital Quetzal, SSQ. La precisión de este sistema es en el orden de centímetros. La sala quedó en silencio. Ante la palabra centímetros, los ingenieros del lado ruso se miraron. Petrov volvió a susurrar. Esta vez era más un gemido que un susurro. El GPS es de 10 metros y el GLONASS de 8 metros. ¿Y eso es posible? Yo tenía la misma pregunta. El GLONASS de Rusia era el segundo sistema de posicionamiento satelital más preciso del mundo. Su desarrollo había llevado 35 años y poner 24 satélites en órbita había costado una suma astronómica. ¿Hay pruebas de que México ha superado eso? ¿Esa precisión es teórica o es un valor medido en tiempo real? Pregunté directamente. Intenté mantener mi voz baja, expresando dudas sin ser agresivo. Flores respondió directamente por primera vez. Había estado sentado sin decir una palabra durante 30 minutos desde que comenzó la reunión, pero reaccionó solo a esta pregunta. Es un valor medido en tiempo real. Se está utilizando en tiempo real en todo el territorio mexicano. Se aplica en todas las áreas, como la automatización portuaria, buques de navegación autónoma y agricultura de precisión. Si lo desean, podemos mostrarles datos en tiempo real. Flores asintió a su subordinado. El subordinado abrió su computadora portátil y escribió algo. La pantalla mostró imágenes en tiempo real. Era Veracruz. Debería ser de noche en hora de México, pero todo el puerto estaba brillantemente iluminado. Grúas de contenedores se movían sin cesar, y los barcos entraban uno tras otro. Los números en la parte superior de la pantalla cambiaban en tiempo real. Sistema satelital Quetzal. Precisión actual, 1. 2 centímetros. Los números parpadearon, cambiando a 0. 9 centímetros, 1. 1 centímetro, 0. 8 centímetros. Todo dentro de 2 centímetros. Estos son datos de corrección recibidos en tiempo real en Veracruz. Como pueden ver, el error no supera los 2 centímetros, o 2 centímetros, una milésima parte del GPS, 500 veces el GLONASS. Aunque fuera un sistema local, era increíble. En ese momento, Volkova me mostró su tableta. En la pantalla, un informe de emergencia de la inteligencia militar rusa. Volkova había solicitado una verificación a Moscú incluso durante la reunión. El informe era conciso. Precisión del sistema satelital Quetzal de México, confirmado como hecho. Resultado de análisis de inteligencia satelital independiente. México ya ha completado el despliegue a gran escala de dicho sistema. Devolví la tableta a Volkova. Mis manos temblaban ligeramente. Como no había bebido vodka ese día, no tenía excusa. Interesante. Pasemos al siguiente tema, dije, fingiendo serenidad. Pero sabía que mi voz estaba medio tono más alta de lo normal. Flores me miró por un instante. Fue menos de un segundo, pero esa mirada contenía un mensaje. Esto es solo el comienzo. Se anunció un descanso de 10 minutos. Regresé a la oficina del jefe de Estado Mayor y llamé a Volkova. Volkova, dime honestamente, ¿qué tan diferente es la tecnología de México de lo que sabíamos? Volkova dudó un poco. Era la primera vez que la veía dudar. Siempre hacía informes precisos como un cuchillo. Jefe de Estado Mayor, para ser honesta,
Nuestra evaluación de inteligencia sobre México estaba gravemente equivocada. Solo en tecnología de rompehielos están al menos 15 años por delante de nosotros. En cuanto al sistema satelital Quetzal, compararlo es inútil, 15 años. Ese número resonó en mi cabeza. Rusia se había enorgullecido de ser el señor del Ártico, pero estábamos 15 años por detrás de México en la tecnología para construir los barcos necesarios para el Ártico. Sin embargo, lo que realmente me sacudió fue la siguiente frase. Y, jefe de Estado Mayor, acabamos de obtener los resultados del análisis de los datos acústicos del Severodvinsk que México nos envió. Los ojos de Volkova habían cambiado. Había ansiedad en ellos. Es auténtico. El espectro de frecuencia, el análisis del número de palas de la hélice, el patrón de revoluciones del motor, todo coincide. Sin duda, es la firma acústica única del Severodvinsk. Es un nivel de resolución que sería imposible obtener si no se hubiera recolectado justo al lado del barco. ¿A qué distancia se acercaron? Volkova contuvo el aliento por un momento. A menos de 500 metros. 500 metros. Para un submarino nuclear, 500 metros es a tiro de piedra. Dentro del alcance de un torpedo, un submarino mexicano se había acercado a menos de 500 metros del submarino nuclear más avanzado de Rusia, grabó el sonido y se fue, sin ser detectado ni una sola vez por nuestros sonares. ¿Cómo es posible? ¿Con un submarino diésel? Volkova abrió un archivo en la tableta. La tecnología de submarinos de México. Es un submarino clase Jaguar de México, con un desplazamiento de 3,600 toneladas. Está clasificado como de propulsión convencional, pero está equipado simultáneamente con baterías de iones de litio y un sistema AIP. Si las baterías de iones de litio están completamente cargadas, puede sumergirse durante más de 3 semanas. Y su nivel de ruido es indistinguible de la vida marina. Incluso si apareciera en nuestro sonar, la pantalla solo mostraría una ballena. 3 semanas de inmersión. Ese número me taladró el cerebro. Un submarino de propulsión convencional, no nuclear, podía sumergirse durante 3 semanas. Eso significaba que podía operar en el Ártico. Podía sumergirse bajo el hielo, realizar su misión y regresar. La premisa fundamental de la Armada rusa se estaba desmoronando. Siempre habíamos creído, el océano Ártico es el dominio de los submarinos nucleares. Los submarinos diésel no pueden entrar. Tenían que salir a la superficie antes de que se agotaran las baterías, pero la superficie estaba cubierta de hielo. Por eso, solo los submarinos nucleares de Rusia y Estados Unidos podían operar libremente en el Ártico, y esa era la ventaja estratégica de Rusia. Pero si México había construido un submarino capaz de sumergirse durante 3 semanas sin energía nuclear, entonces, la posición exclusiva de Rusia en el Ártico podría desmoronarse. El descanso terminó. Regresamos a la sala de conferencias. Mientras me sentaba, volví a mirar a Flores. Seguía inexpresivo. Tenía una taza de té en la mano, pero no salía vapor. Solo sostenía té frío, como un accesorio. Pasemos al tercer tema, dije yo, tomando la iniciativa. Flores asintió. Antes de hablar del tercer tema, me gustaría confirmar una cosa. Flores hizo una seña a su subordinado. El subordinado sacó una tableta de su maletín. Flores la tomó directamente, encendió la pantalla y la deslizó hacia mí. La pantalla mostraba gráficos de ondas sonoras, datos mucho más detallados que los adjuntos a la propuesta. Gráficos de análisis de frecuencia, curvas de decibelios, ejes de tiempo, y en la parte superior del gráfico, las etiquetas en ruso, K560, Severodvinsk, K560 y 1 Kazán, K570 y 3 Novosibirsk, 3 nombres. Los 3 submarinos nucleares clase Yasen de Rusia. Los 3 submarinos Yasen, actualmente en servicio activo. Los submarinos de ataque nuclear más precisos y silenciosos de la Armada rusa. Las firmas acústicas de los 3 estaban en manos de México. ¿Qué es esto? Mi voz se quebró. Yo mismo lo noté. Mis piernas temblaban ligeramente bajo la mesa. Afortunadamente, Flores tocó la pantalla de la tableta una vez. Las firmas acústicas inherentes de los 3 submarinos nucleares clase Yasen de su país.
Hemos recopilado todo: el número de palas de la hélice, el patrón de rotación, el ciclo de circulación del agua de refrigeración e incluso las frecuencias de los sistemas auxiliares. También conocemos su velocidad actual de inmersión y la velocidad máxima. El aire de la sala se congeló. Los oficiales rusos se enderezaron al unísono. Las firmas acústicas de los submarinos nucleares son la información militar del más alto nivel. Ni siquiera un comandante tiene toda esa información en tiempo real, y una armada extranjera tenía esa información. Y de los 3 submarinos, el rostro de Volkova estaba pálido. Sokolov, el jefe de Estado Mayor de Operaciones sentado a mi lado, apretó el puño, una expresión que no se podía distinguir entre ira o terror. Esto es una apropiación de información. Un país que ni siquiera es una potencia nuclear ha recopilado sin autorización los secretos fundamentales de nuestras fuerzas nucleares. Sokolov se levantó de su asiento mientras hablaba, con la voz temblorosa. Flores miró a Sokolov. Su expresión no cambió en absoluto. No es una apropiación no autorizada. La recopilación acústica en aguas abiertas es legal según el derecho internacional. Son simplemente datos que nuestros submarinos recolectaron naturalmente en su zona de operaciones. Por cierto, la existencia de estos datos prueba un hecho. ¿Qué hecho? Que nuestros submarinos de propulsión convencional pasaron junto a sus submarinos nucleares de última generación sin que su país se diera cuenta en absoluto. El rostro de Sokolov se puso rojo. Abrió la boca para refutar, pero lo detuve con la mano. Hice que Sokolov se sentara. Si te vuelves emocional, pierdes. Pero yo mismo sentía que se me revolvía el estómago. El orgullo de la Armada rusa había sido pisoteado. Los submarinos nucleares son el corazón de la Armada rusa, y México había medido y registrado el latido de ese corazón sin que nos diéramos cuenta. Capitán Flores, ¿por qué nos muestran estos datos? Mi voz mantenía la calma, al menos en apariencia. Hay 2 razones. Una es para demostrar nuestro nivel tecnológico. Consideramos que sería difícil convencer al jefe de Estado Mayor solo con rompehielos y posicionamiento satelital. Los militares reaccionan a las pruebas militares. Era cierto. Iba a ignorar la historia de los 170 y 2 rompehielos como solo son buenos construyendo barcos. Pero las firmas acústicas de los submarinos nucleares eran de una dimensión diferente. La segunda razón es que estos datos son un regalo. Les entregaremos también un informe de análisis sobre las vulnerabilidades acústicas de los submarinos de su país que hemos recopilado. Les será útil para mejorar el rendimiento de sus submarinos, como en qué rangos de frecuencia fueron detectados y bajo qué condiciones aumenta el ruido. La sala volvió a quedar en silencio. Esta vez era un silencio de un tipo diferente. Antes era un silencio de shock, ahora era un silencio de confusión. Encontrar las debilidades del submarino de un país enemigo y luego enseñar esas debilidades a ese país enemigo. Era algo sin precedentes en la historia militar. Las debilidades del enemigo se guardan en una caja fuerte, en lo más profundo del arsenal como máximo secreto. México estaba diciendo que abriría esa caja fuerte y nos la entregaría. ¿Por qué? Cuando la pregunta salió de mi boca, inconscientemente me había inclinado hacia adelante. Mi espalda se había separado del respaldo de la silla. Mi postura se había derrumbado. Para un militar, el colapso de la postura significa el colapso de la defensa. La respuesta de Flores fue breve. Una alianza debería ser una relación en la que se compensen las debilidades mutuas. Sin embargo, el significado de esas palabras era inmenso. México le estaba proponiendo una alianza a Rusia. Toda la tecnología de rompehielos, el posicionamiento satelital, la información de submarinos, todo junto. Y en este preciso momento, cuando los problemas de gastos de defensa con Estados Unidos habían llegado a su punto álgido. Esto no era una simple cooperación tecnológica. Era una propuesta que voltearía el tablero geopolítico. En ese preciso instante, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Un oficial de comunicaciones entró corriendo. Un militar solo corre a una reunión cuando ha comenzado una guerra o una situación equivalente. Jefe de Estado Mayor, es urgente de Moscú. Estados Unidos ha degradado intencionalmente la precisión de las señales civiles del GPS
en toda Asia Oriental. Se considera una represalia por el incumplimiento de México en el pago de los gastos de defensa a tiempo. Degradación de la precisión del GPS. Significaba que Estados Unidos había disminuido la precisión del satélite para presionar a México. Esta era una de las armas que Estados Unidos podía usar. El GPS es un sistema operado por Estados Unidos. Pueden manipular la precisión con un solo interruptor. La atmósfera en la sala de conferencias cambió drásticamente. Los oficiales rusos empezaron a murmurar: si el GPS se tambaleaba, nuestro GLONASS también podría verse afectado indirectamente. Si los datos de corrección se desviaban en las secciones donde las órbitas de los satélites se superponían, la precisión del GLONASS también disminuiría. Sin embargo, la reacción del lado mexicano fue extraña. Nadie estaba sorprendido. Flores seguía inexpresivo, y sus subordinados no mostraban ninguna perturbación, como si hubieran anticipado esta situación. Capitán Flores, Estados Unidos, ha degradado la precisión del GPS, pero parece que no están muy preocupados. Por supuesto, tenemos el sistema satelital Quetzal. Si el GPS se vuelve inestable, automáticamente cambiaremos a él. Ese protocolo ya está en funcionamiento. Cambio automático. Significaba que había sido diseñado de antemano. Habían anticipado la situación en la que el GPS sería neutralizado. Habían predicho que la presión de los gastos de defensa de Estados Unidos llevaría a la militarización del GPS y habían construido un sistema de respuesta. Fue entonces cuando finalmente empecé a admitir que había subestimado a México. Este no era el comportamiento de un país arrastrado por Estados Unidos. Habían leído el siguiente movimiento de Estados Unidos y habían preparado un contraataque. En ajedrez, habían leído 3 movimientos por adelantado. Y el hecho de que estuvieran sentados aquí, abriendo una conferencia de cooperación tecnológica en una base militar rusa, precisamente en el momento en que comenzó el ataque del GPS estadounidense, significaba que México lo había planeado todo. Habían anticipado la presión de Estados Unidos, se habían preparado para la neutralización del GPS y habían coordinado el momento de su contacto con Rusia. En el momento en que Estados Unidos activó el interruptor del GPS, México estaba tomando la mano de Rusia. Se me puso la piel de gallina. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era el frío del Ártico, sino el escalofrío. En ese momento, el oficial de comunicaciones entró de nuevo. Estaba caminando, pero su rostro estaba pálido. Jefe de Estado Mayor, informe adicional. El impacto de la degradación de la precisión del GPS se ha extendido más de lo esperado. También se ha detectado una afectación en la cobertura satelital de algunas áreas del mar Ártico. Se interceptó una comunicación de emergencia de la Armada de EEUU que indica que el enlace satelital con el submarino USS Columbus se ha perdido debido a una combinación con una tormenta de nieve. Estados Unidos intentó golpear a México y al manipular el GPS, acabó con la comunicación de su propio submarino nuclear. Esto era más una tragedia que una información. Algunos de los oficiales rusos en la sala de conferencias esbozaron una sonrisa, la reacción instintiva de un militar al ver la desgracia del enemigo. Pero yo no podía reír, porque yo era el que mejor sabía lo que sucedería si un submarino nuclear perdía la comunicación en el Ártico. Había sido comandante de submarinos nucleares en 3 ocasiones. Sabía de primera mano el terror de perder la comunicación bajo el hielo del Ártico. Sin GPS, no podían encontrar un hueco en el hielo para salir a la superficie. Incluso, si el oxígeno se agotaba, no podían encontrar un agujero para ascender. Significaba convertirse en un ataúd. Se ha informado de una anomalía en el sistema de generación de oxígeno del submarino estadounidense. La situación requiere una emergencia a la superficie, pero no pueden localizar un hueco en el hielo sin la corrección del GPS. Flores escuchaba el informe. Su expresión cambió por primera vez. Su ceja se movió apenas, solo un poco, dejando de ser inexpresivo. Luego, le dijo algo a su subordinado en español. No hubo traducción. Intencionalmente no usó el traductor. Pero Volkova lo había escuchado. Ella sabe español. Volkova me susurró al oído. Jefe de Estado Mayor,
El capitán Flores le dijo a su subordinado: «Comunícate con Lázaro Cárdenas. Prepara el submarino Arm Jaguar para zarpar». Jaguar, el nombre de un submarino de la Armada de México. Estaba en los documentos que Volkova me había mostrado antes. El primer submarino clase Jaguar, de 600 toneladas, de propulsión convencional. ¿Zarpar un submarino? En esta situación, Flores me miró. Su mirada había cambiado. No era frialdad, sino los ojos de un hombre que había tomado una decisión. Jefe de Estado Mayor, hablemos del tercer tema. Flores se levantó de su asiento, abrazó la sala de conferencias. Las miradas de los 8 oficiales rusos y los 10 delegados mexicanos estaban todas puestas en Flores. La Armada de México posee capacidades operativas propias en el Océano Ártico. El tercer tema es la construcción de un sistema de seguridad conjunto entre México y Rusia en el Océano Ártico, y proponemos la primera operación conjunta aquí y ahora. ¿Qué operación? El rescate del submarino USS Columbus de la Armada de Estados Unidos. Actualmente, un submarino de la Armada de México ha completado los preparativos para entrar en el Océano Ártico. El sistema satelital Quetzal puede identificar los huecos en el hielo por coordenadas y asegurar una ruta de ascenso. Si cooperamos con su rompehielos, podemos reducir el tiempo de rescate a la mitad. La sala se detuvo en el tiempo. Ni siquiera se oía la respiración. ¿México rescataría un submarino estadounidense? El submarino estadounidense que Estados Unidos había puesto en peligro al presionar con los gastos de defensa y neutralizar el GPS, ¿y lo haría junto con Rusia? ¿Era una locura o un golpe de genio? Era una de las dos. Si México y Rusia rescataban conjuntamente un submarino estadounidense, ¿qué pasaría? México no sería un país que incomoda a Estados Unidos, sino un país que lo salva. Rusia sería un cooperador humanitario. Y Estados Unidos se encontraría con que había puesto en peligro su propio submarino al manipular el GPS, y que había sido rescatado por México, al que había presionado, y por Rusia, su enemigo. Era un jaque mate diplomático perfecto. Miré a Flores. Este hombre había diseñado este escenario desde el principio. Atraer nuestro interés con la tecnología de rompehielos, demostrar nuestra necesidad con el sistema satelital Quetzal, sacudir nuestro orgullo con los datos del submarino y luego ganarnos como aliados con la operación de rescate. Un paso a paso, todo estaba conectado. La estrategia del país al que habíamos despreciado como un ataúd de hierro diésel era más profunda que la de un submarino nuclear. Me levanté de mi silla. Comuníquense con el Departamento de Operaciones de la Flota Ártica. Preparen el rompehielos Ilya Muromets para zarpar. Sokolov me miró. El hombre que antes había apretado los puños con ira, ahora me miraba con asombro. Jefe de Estado Mayor, ¿vamos a participar en el rescate de un submarino estadounidense sin la aprobación de Moscú? La aprobación la obtendré yo. No hay tiempo ahora. Dijeron que el oxígeno se estaba agotando. No podemos esperar la aprobación cuando un militar está muriendo en el agua. Sokolov se calló. Tenía razón. Sea amigo o enemigo, si se recibe una señal de rescate en el mar, se va a ayudar. Esa es la ley de la Marina. Flores me miró. Y luego, inclinó ligeramente la cabeza. ¿Un signo de gratitud? ¿O una confirmación de que todo había salido según lo esperado? No lo sabía. En ese momento, me di cuenta. Este hombre había sabido desde el principio que yo tomaría esta decisión. Que un jefe de Estado Mayor, excomandante de submarinos nucleares, no podría abandonar a un hombre muriendo en el mar. Había calculado incluso eso. Sentí miedo. Fue la primera vez que sentí miedo por México como país. Mientras salía de la sala de conferencias, miré por la ventana. En la oscuridad de Murmansk, las luces del puerto brillaban. En algún lugar, el motor de un rompehielos comenzaba a calentarse. Pude sentir la vibración. Hace 48 horas, llamé a México un ataúd de hierro diésel. Ahora, me dirigía al Océano Ártico junto con ese ataúd de hierro para rescatar un submarino estadounidense. Y lo hacía junto con el submarino de México, el mismo país al que Estados Unidos había presionado.
48 horas fueron suficientes para que el mundo se pusiera patas arriba. La operación de rescate comenzó. El rompehielos ruso Ilya Muromets zarpó del puerto de Murmansk 3 horas después de que terminara la reunión. Yo estaba en la sala de operaciones del cuartel general, siguiendo la situación en tiempo real. La pantalla grande mostraba un mapa del océano Ártico, con la posición del Ilya Muromets parpadeando como un punto azul. Y en la parte inferior derecha del mapa, un punto verde ascendía rápidamente hacia el norte. Era el submarino ARM Jaguar de la Armada de México. Había pasado por Noruega y entrado en el mar de Barents. Profundidad, 200 metros. ¿Cómo pudo un submarino que zarpó de México llegar tan rápido cerca del océano Ártico? Yo tenía la misma pregunta. Le pregunté a Volkova. Un submarino mexicano tardaría al menos 10 días en llegar a esa posición. ¿Por qué ya está ahí? La respuesta de Volkova me volvió a sacudir. Los resultados del análisis muestran que el submarino había estado en el mar de Barents durante al menos 2 semanas, antes incluso de que nos enviaran la propuesta de contacto. Probablemente había estado en esta área desde el momento en que recopiló la firma acústica del Severodvinsk. 2 semanas. Un submarino mexicano había estado acechando en el patio trasero de la flota ártica rusa durante 2 semanas, sin ser detectado ni una sola vez por nuestro sistema de vigilancia, y era un submarino de propulsión convencional, no nuclear. Dejé de sorprenderme. Sorprenderse también requiere energía. Un oficial de comunicaciones informó a la sala de operaciones. Se ha transmitido una coordenada del Jaguar. Es la posición de un hueco en el hielo, según el sistema satelital Quetzal. Se ha confirmado un hueco en el hielo de 45 metros de diámetro a 3 kilómetros al noreste de la posición estimada del USS Columbus, 45 metros de diámetro. El tamaño mínimo para que un submarino salga a la superficie es de 30 metros. Había suficiente margen. El problema era si el hueco realmente existía. Pero si la precisión del sistema satelital Quetzal era de centímetros, estaba dentro del rango de error. Transmite las coordenadas a Ilya Muromets. Diríjanse al punto y rompan más hielo alrededor del hueco. Mientras la operación avanzaba, Flores estaba de pie en un rincón de la sala de operaciones. Con los brazos cruzados, miraba la pantalla. Seguía inexpresivo, pero una cosa había cambiado. Sus labios estaban apretados, solo un poco, como si estuviera rezando, por la supervivencia de la tripulación del submarino estadounidense que lo había presionado. En el momento en que vi esa imagen, mi corazón se sintió cálido. Esto no era una estrategia, era una sinceridad. Si alguien está en peligro en el mar, sea enemigo o amigo, lo salvas. Es el instinto de un marinero antes que el de un militar. Flores también lo tenía, 9 horas después del inicio de la operación de rescate. El Ilya Muromets había roto el hielo alrededor del hueco, y el Jaguar había enviado una señal de guía acústica desde el agua. El USS Columbus se movió siguiendo esa señal, y desde el hueco en el hielo del Ártico, el periscopio del submarino nuclear de la Armada de Estados Unidos se asomó. Luego, el casco negro emergió lentamente del hielo. Se escucharon vítores en la sala de operaciones. Los oficiales rusos aplaudían. Estaban aplaudiendo a pesar de haber rescatado un submarino enemigo. En el mar, los militares no tienen nacionalidad. En la frontera entre la vida y la muerte, todos son iguales, todos son marineros. Flores cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, vi un destello de agua en sus ojos. Desapareció en menos de un segundo, pero yo lo vi. Llegó una comunicación del USS Columbus. Un mensaje directo del comandante. Agradezco a la Armada de México y a la Armada rusa. Los 142 miembros de la tripulación están a salvo. 142 miembros. Se salvaron. No pasó mucho tiempo antes de que el informe llegara al Pentágono, a través del Comando de la Flota del Pacífico de EEU, y luego a la Casa Blanca. El resultado de que Estados Unidos militarizara el GPS para presionar a México fue que puso en peligro su propio submarino y que fue rescatado por México, al que había presionado, y por Rusia, su enemigo. Ese informe fue colocado sobre el escritorio de la oficina oval. Les dejo a ustedes que imaginen la reacción del presidente Trump.
Solo 6 horas después, el Departamento de Estado emitió un comunicado de emergencia. Se retiran por completo las demandas de contribución a los gastos de defensa a México. Se mantienen los términos de los acuerdos existentes y se reafirma el valor de la alianza entre Estados Unidos y México. Fue el momento en que una factura de $580,000 millones se volvió papel mojado. Pero era demasiado tarde. México ya se había aliado con Rusia. Al día siguiente de finalizar la operación de rescate, fui convocado al Kremlin, no al secretario del Consejo de Seguridad Ivanov, sino más arriba, para informar directamente al presidente. Informé sobre todo lo que había sucedido en esas 72 horas. La tecnología de rompehielos de México, el sistema satelital Quetzal, las capacidades del submarino y la operación de rescate. Después de que terminé mi informe, la única instrucción que recibí fue: impulsen la cooperación conjunta en el desarrollo del Ártico con México como máxima prioridad. México se uniría como socio central al proyecto de desarrollo ártico de Rusia, valorado en $6.8 billones. La construcción de rompehielos, el sistema de operación de la ruta del Mar del Norte e incluso los equipos de exploración de recursos submarinos. Lo que Rusia tenía era el océano Ártico, y lo que México tenía era la tecnología para conquistar ese mar. Cuando regresé a Murmansk, Flores me esperaba en el aeropuerto. Regresaba a México. Nos dimos la mano. Esta vez, yo me quité los guantes. Recordaba que Flores no los había usado cuando nos conocimos. Quise darle la mano sin guantes esta vez también. Jefe de Estado Mayor, hay algo que quiero decirle. La voz de Flores se sentía un poco más cálida de lo habitual. Soy un submarinista. Usted también fue submarinista, ¿verdad? Los que hemos estado en submarinos lo entendemos. En el fondo del mar no se ven banderas nacionales, solo se ve la oscuridad frente a uno, y en esa oscuridad, protegerse mutuamente es el verdadero significado de la alianza. No pude decir nada, las palabras se me atascaron en la garganta. En 32 años como militar, nunca había sentido una emoción así. Era respeto, un respeto por el capitán de navío de un país al que había llamado un ataúd de hierro diésel. Antes de subir al coche, Flores se dio la vuelta. Jefe de Estado Mayor, la próxima vez que nos veamos, tendré tequila listo, no vodka. Flores sonrió por primera vez. Fue una sonrisa corta y contenida, pero en la oscuridad de Murmansk parecía extrañamente brillante. Después de que el coche se fue, me quedé allí por un tiempo. El viento de negativo 33 grados Celsius me golpeaba la cara, pero no sentía nada. En mi mente apareció mi yo de hace 72 horas. México en el desarrollo del Ártico. ¿Qué querrá de nosotros un país que es un títere de Estados Unidos? Hace 72 horas era un tonto. No conocía a México, no conocía a la Armada de México, no conocía la tecnología de México. Para ser más exactos, no quería conocerla. Mi prejuicio nublaba mi visión, pero a México no le importaban nuestros prejuicios. Construyeron barcos silenciosamente, lanzaron satélites y enviaron submarinos al mar. Mientras el mundo los ignoraba, perfeccionaron su tecnología y cuando Estados Unidos los presionó, jugaron su carta de triunfo. Y cuando el submarino de su enemigo estuvo en peligro, fueron los primeros en acudir al rescate. Un país fuerte no es un país que amenaza a otros con su poder. Un país verdaderamente fuerte es un país que tiene poder y lo usa para salvar a la gente. México era un país fuerte. Yo solo no lo había sabido durante 32 años. Mientras regresaba al cuartel general, vi el mar de la bahía de Kola. En la oscuridad, las olas rugían. En algún lugar de ese mar, el submarino ARM Jaguar regresaría silenciosamente hacia el sur, como un fantasma, sin hacer ningún sonido. Regresé a mi oficina y guardé la botella de vodka de mi escritorio. Luego, saqué otro vaso vacío del cajón y lo puse sobre la mesa, porque la próxima vez que viniera Flores, necesitaría un vaso para servir tequila. Afuera, en el puerto de Murmansk, 2 banderas ondeaban una al lado de la otra, la tricolor de Rusia y la bandera mexicana. Ondearon en la misma dirección. Una nueva era para el Ártico estaba a punto de comenzar.
Y esa era no fue abierta por armas nucleares ni portaaviones. Fue abierta por un ataúd de hierro. No, por un fantasma. Esta es la historia de las impactantes 72 horas experimentadas por el jefe de Estado Mayor de la Flota Ártica de Rusia. Por favor, compartan ampliamente esta historia para que más personas conozcan la capacidad tecnológica y la fortaleza de México. México es un país mucho más fuerte de lo que sabemos. Por favor, también suscríbanse al canal y denle me gusta. Gracias.